Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estoy acá nada más que para darles la bienvenida, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, a esta primera actividad sobre la reforma laboral de la Ley de Bases. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que atraviesa todas las reformas porque se refiere precisamente a la aplicación temporal. En algunas reformas esto tiene una importancia mayor o podría tener quizás un mayor grado de evidencia, pero en realidad todas las reformas plantean dificultades en cuanto a la aplicación temporal. Así que, sin más, los dejo en manos de la coordinadora y de los expositores y me quedo con ustedes para aprender sobre este tema. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta primera actividad de la asociación titulada Aplicación Temporal de la Ley Bases con tres extraordinarios y extraordinaria expositores e interventores que tendremos en el día de la fecha. Lo que les voy a pedir, por favor, algo que ya va de suyo a esta altura, me imagino, de las circunstancias, mantengamos el micrófono cerrado, vamos a tener el chat habilitado. Las preguntas que surjan, les pido por favor que las hagamos por ahí y cuando finaliza cada una de sus intervenciones, cuando finalizan las intervenciones finales, vamos a hacerle las preguntas directamente. Sin más, y para aprovechar a las personas que saben y no perder más tiempo, directamente voy a presentar al primer de los ponentes, que es el doctor Esteban Carcaballo. El doctor es abogado, es socio del estudio Bonchim, está especializado en administración de empresas, es consultor en cámaras empresarias, miembro paritario en diversas unidades de negociación colectiva. También es profesor de la Maestría de Derechos del Trabajo de la Universidad Austral, director de la Revista de Trabajo y Seguridad Social de la Editorial del Derecho de la Universidad Católica de Argentina, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social y director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, además de un eximio conferencista y docente en cursos de capacitación dictados por la editorial Thomson Reuters. Doctor, los 20 minutos son de usted. Por favor, Esteban, habilitate el Doctor, está micrófono, gracias. muteado. Gracias, Noelia. Hernán, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por haberme invitado a compartir este panel con la doctora Grande y el doctor Juan Formaro. Y en la posibilidad de compartir las reflexiones que me merece en estos puntos que han tenido relevancia y visibilidad en el último mes y medio a poco de sancionarse la ley de bases, bueno, compartir mi pensamiento y mis reflexiones al respecto. Como bien decía el doctor Guisado recién, el tema de la aplicación temporal de la ley o de cualquier ley que se sanciona ha sido siempre materia de análisis, muchas veces de discusión y de controversias, y de eso se trata lo que hoy tenemos en este primer accidentado mes y medio desde que se sancionara la ley el 9 de julio pasado. A lo que se suma otro debate que quizá tampoco es nuevo, y lo veremos enseguida, y es el relativo a la naturaleza jurídica de las sanciones punitivas que contienen las leyes que resultan derogadas. Es decir, si tienen un fin resarcitorio o un fin sancionatorio. Eso, digamos, envuelve la discusión y también quizá condiciona o puede condicionar una posible respuesta o solución a las divergencias que se están planteando y más aún en sede judicial. Pero antes de ingresar al punto, que es lo que ha dado motivo de varias sentencias judiciales en este último mes y medio, quisiera remarcar otras posibles incidencias que todavía no han salido a la luz, pero que sí pueden darse y que tienen que ver justamente con la aplicación de la ley en el tiempo en aquellos dispositivos de la ley de base que introducen modificaciones respecto de otros institutos que estaban vigentes hasta su sanción. Es el caso, por ejemplo, del periodo de prueba. Nuevamente se vuelve a reformar el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y esta vez se amplía considerablemente el periodo, el tiempo de vigencia
de la prueba, y además tiene otro agregado, que es que se elimina el preaviso que en su momento había introducido a reformas anteriores la ley 25.877 de ordenamiento laboral, sancionada en abril del año 2004. Entonces, cabe esperar que esto pueda generar el reclamo, sobre todo, por supuesto, de los periodos de prueba en curso. En este momento estamos hablando no de los fenecidos al momento de sancionarse la ley, sino de los que hoy están corriendo. Entonces, podría esperarse, con la misma razón por la cual tenemos estos debates y controversias con relación a las leyes 24.013 y demás que resultaron derogadas, podría esperarse lo mismo de cualquiera de los sujetos de la relación laboral que pretenda o interprete que estas condiciones que para uno o para otro, según quien fuere, resultan más favorables, podrían resultar plasmadas y aplicadas en el contrato que está en el contrato que está en curso. Ya para esto, aquí evidentemente estamos hablando de todo esto, yo lo voy a centrar en 3 puntos. Estamos hablando de todo esto porque el legislador acá no ha dado las precisiones que muchas veces los problemas de aplicación de la ley en el tiempo hacen necesarias. Y en el caso del periodo de prueba, y con tanta experiencia de reforma que el tema ha tenido, hubo soluciones en el pasado y ciertamente bastante, muy eficaces, porque si recordamos, ya la ley 25.877, la última reforma que recibió el periodo de prueba, establecía que la nueva modalidad era aplicable a toda relación laboral iniciada a partir de su vigencia. O sea, ya trazaba una línea divisoria y no afectaba y no permitía montarse o plasmar las modificaciones sobre los periodos de prueba en curso. También otra de las reformas que sufrió el periodo de prueba estuvo dada por la ley 25.013 en 1988, que fue una ley que abarcó diversas modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Y en ese caso se estableció expresamente que los contratos de trabajo en periodo de prueba, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley se hallaran en curso, continuarán hasta su finalización conforme el régimen en el cual tuvieron origen. Dicho de otro modo, esos contratos de trabajo con periodo de prueba en curso iban a seguir bajo las modalidades de la ley modificada hasta su terminación o el agotamiento del periodo fijado. Y agregaba la ley 25.013 que a partir de la vigencia de esta ley se aplicará en todos los casos este nuevo régimen. También esa ley traía otras modificaciones, como dije antes, diversas, y al artículo 30, al artículo 275, a la indemnización sustitutiva de preaviso, a la indemnización por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, etc. Y para todo ese conjunto de nuevos dispositivos que contemplaba, estableció que los mismos se aplicarían a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Y cerraba todo un capítulo de normas transitorias o disposiciones transitorias en el artículo 22 con una referencia a los contratos celebrados hasta la entrada en vigencia de la presente ley, bajo las modalidades previstas, en las leyes que resultaban modificadas, que por la presente se derogan, continuarán hasta su finalización, no pudiendo ser renovados ni prorrogados. Es decir, creo sobre este punto que habría que anticiparnos a cualquier controversia y quizá el legislador debería, por vía de reglamentación, y creo que en ese punto introducir esta línea divisoria temporal no violentaría el espíritu de la norma reglamentada. En este punto la ley de bases no remite a una reglamentación, el legislador o el Poder Ejecutivo, que va a estar a cargo de otras reglamentaciones a las que se le remite expresamente o se le requieren expresamente, el legislador va a poder, o el Poder Ejecutivo, perdón, va a poder
darle contenido, fijar una pauta expresa y que contribuya a evitar innecesarias controversias judiciales, sobre todo capitalizando esta experiencia previa que en el punto se cuenta. Otra norma que también advierto puede llegar a traer alguna controversia en ese aspecto es también un agravamiento indemnizatorio. Tenemos unos agravamientos indemnizatorios para utilizar más o menos las palabras que dan las leyes que resultan derogadas, la 24.013, 25.323, 25.345, 26.844, artículo 50, etc. El agravamiento indemnizatorio que instala o introduce este nuevo artículo que se crea, que es el 245 bis, que complementa al 245 modificado por la ley de bases. Aquí, así como ocurrió con el artículo 11 de la ley 25.013, que contemplaba un agravamiento tarifado para el despido discriminatorio, aquí sucede lo mismo, si bien con otras causales de discriminación que menciona, describe, puntualiza. Aquí crea un doble piso de 50 o del 100% de agravamiento de comprobarse que el despido obedeció a un acto discriminatorio, pero además, no solamente porque introduce un gravamen o la posibilidad de incrementar la indemnización, sino que también modifica la distribución de la carga probatoria y la instala a cargo del trabajador, que es quien alega la discriminación o invoca la discriminación para en función de ello después configurar este despido como discriminatorio. Y tiene un tercer punto que también puede ser materia de controversia, y es lo que establece en el último párrafo, la pretensión de que con esta indemnización a pagar en caso de despido discriminatorio se selle o se cierre definitivamente el contrato de trabajo, quizá pretendiendo con eso cerrar vías o posibilidades de acciones o pedidos de reinstalación, de acuerdo al criterio que ha venido predominando en los últimos años acerca de la nulificación del despido, de su pérdida de efectos y del derecho a reiniciar el contrato de trabajo por vía de una reinstalación. Creo que aquí sería también óptimo y necesario que se especifiquen pautas concretas para determinar la aplicación de este dispositivo en el tiempo. Y volviendo al tema inicial, que es el que, insisto, ha dado lugar a todas las sentencias que hemos visto todos en estas 3 últimas semanas. Bueno, aquí la discusión sobre la derogación de las llamadas, voy a utilizar la expresión que usan las distintas leyes, es las indemnizaciones, para no hablar de multas. La derogación de estas multas, de estas indemnizaciones, presenta toda una serie de efectos, que es a lo que quería referirme. Aquí encontramos claramente una discusión sobre la naturaleza de las mismas, en cuanto a que si son realmente parte de un derecho penal laboral, o sea, son penalidades, son penas, o de acuerdo a cómo se las ha venido llamando en estas leyes derogadas y en algunas otras que encontramos también en nuestro ordenamiento jurídico, son realmente recargos o indemnizaciones agravadas y tarifadas, es decir, que es la otra característica que esto presenta. Y mirando un poco mirando leyes, mirando fallos, encontramos la utilización indistinta de términos como multa e indemnizaciones en mucha doctrina judicial laboral, no solamente de fallos de tribunales inferiores y de la Cámara, sino también de fallos de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no repara en eso, y es más, dice en algún fallo, creo que era en Expósito, que lo que menos, el nomen juris es lo que menos cuenta,
sino que es directamente la naturaleza jurídica del instituto, la esencia del instituto es lo que permite definir la naturaleza del mismo. Y en función de eso es que muchos pronunciamientos de la Corte y también de distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo han considerado que estas sanciones económicas, esto que el legislador creó en su momento en favor de un trabajador afectado por una falta de eficiencia o deficiencia registral, o por el no otorgamiento de las certificaciones de ley, o por el no pago de las indemnizaciones legales correspondientes al despido, que esto es, hay un propósito sancionatorio fuerte, arraigado. También parece, lo podemos extraer del artículo tercero de la ley 24.013, donde plantea en ese primer título, la ley 24.013, plantea sus objetivos y finalidades y habla del propósito de corregir y rectificar aquellas situaciones que atentan contra la registración laboral, dicho con mis propias palabras, sino textualmente las que expresaba el legislador de la época. También encontramos alguna interesante referencia hacia esto en el plenario Vázquez contra Telefónica Argentina, en el voto de la doctora Gabriela Vázquez, que introduce la noción de daño punitivo tomada del common law, lo expresa y lo describe en el voto, en su propio voto, y concluye su extensa y fundada consideración hacia el tema, aludiendo a la presencia o la existencia de una multa laboral. O sea que todo parece indicar, hay una fuerte consideración hacia estas indemnizaciones de las leyes derogadas como de naturaleza penal, lo que permitiría resolver la cuestión de la aplicación temporal quizá de un modo más lineal y más fácil o más tajante que si admitimos que tienen una naturaleza distinta, resarcitoria o reparatoria. En este caso, con esa naturaleza penal reconocida o admitida, y por el juego de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 2 del Código Penal, tendríamos que asignarle a la ley de bases efecto inmediato. Es decir, aplicarle, siendo la ley de bases en esta condición, la ley más favorable para el infractor en este caso, el que iba a asumir y absorber la pena o la penalidad económica, que es el empleador que incurrió en infracciones. Hoy tiene gravamen cero, tenía hasta el 9 de julio, la cuantificación de las indemnizaciones agravadas que corresponderían. Señalo esto y no como una posición o una opinión acerca del punto, porque quiero comentarles que yo participo de la idea de que estos gravámenes son indemnizaciones agravadas tarifadas. Así me tocó escribir, explicar, responder a consultas en épocas, por ejemplo, en el año 2017, cuando este mismo tema volvió a analizarse, volvió a plantearse en el marco de la frustrada reforma laboral que el gobierno de entonces intentó llevar adelante, donde se proponía la derogación, algunos también como alguna suerte de contrapropuesta a esa reforma, proponían la iniciativa que trasladaban era la reducción de las multas y no la eliminación lisa y llana. Pero siempre he considerado que el hecho de que se le haya reconocido recibir el importe del gravamen al trabajador afectado por el incumplimiento del empleador, percibirlo directamente, de alguna manera, aunque el resarcimiento sea tarifado y no integral y pleno, porque no del daño que pudiera haber causado ese incumplimiento, desde mi punto de vista, llevaba mi línea de análisis
más por ese lado. Es una figura que incluso combina ambos aspectos, ambas características y ambas particularidades. Las particularidades de un resarcimiento con las particularidades propias de una penalidad impuesta por el Estado, multando o creando, tipificando conductas y acompañándolas, una vez acreditados los extremos necesarios, de sanciones económicas. Pero considerando a esto como una indemnización o una reparación, ¿cuál sería la solución a dar a la cuestión planteada y que nos convoca hoy sobre la aplicación temporal? Y aquí también, por supuesto, podemos pedirle al legislador, al Poder Ejecutivo, que cumpla con su, dentro de lo que va a reglamentar y está reglamentando en estas horas, según se informa que estarían próximas a conocerse la reglamentación del título o del llamado capítulo laboral de la Ley de Bases. Sería óptimo también que este tema pueda abordar, cualquiera sea la consideración que haga sobre la naturaleza del rubro, que establezca una precisión temporal sobre la aplicación de estas multas o de estas indemnizaciones agravadas. Aquí creo que cabe basarse en las normas generales, las normas del derecho común, y en ese sentido el Código Civil y Comercial de la Nación nos brinda una herramienta, una pauta específica a través del artículo 7º, que es a su vez reedita lo que era el artículo 3º del Código Civil de la Nación, el código modificado en 2015, y que fue modificado ese artículo 3º a su vez por la ley 17711 en 1968. Yo creo que contamos con una pauta en el derecho común que bien puede ser aplicada al derecho, a nuestra materia. Por supuesto que también las interpretaciones no son pacíficas. Ahí he visto el fallo que se dictó en la provincia de Corrientes y que admite la supervivencia creo que ese es el fallo Alves, admite la supervivencia de las leyes vigentes previamente a la sanción de la Ley de Bases. Ahí hay alguna discusión que la hubo también en la doctrina civil o civilista en su momento con relación a los alcances que cabía darle al artículo 7º, que repito, reedita al 3º del antiguo Código Civil y que a su vez es tomado o inspirado en los lineamientos y enseñanzas del jurista francés Paul Rouvier, a quien él cita e invoca en sus argumentos y fundamentos el fallo dictado en la provincia de Corrientes en estos días. Creo que eso, de todas maneras, más allá de que la interpretación que hace ese fallo y que lleva a no aplicar retroactivamente a la Ley de Bases, considero personalmente que las situaciones, para utilizar los términos del artículo 7º, las situaciones o las relaciones jurídicas existentes y sometidas a juzgamiento deben decidirse conforme no a la ley que regía al momento de los hechos, sino a la ley que punto que se tome desde el Poder Ejecutivo como para poder zanjar esta discusión que, repito, no es nueva, la venimos llevando siempre en todas las disciplinas jurídicas, en todas las ramas del derecho, siempre ha dado lugar a estas controversias a las que hoy asistimos. Con esto quiero cerrar mi espacio, no sé si me queda algún minuto más, porque no tengo el reloj. No, Doc, ya estamos en tiempo. Bueno,
Con esto quería transmitirles mi punto de vista. Creo que el tema debe ser solucionado, complementado, y estos vacíos y estas omisiones que en estos tres puntos que son delicados, hoy ya uno es sensible y los otros dos pueden llegar a serlo. Creo que se cuentan con herramientas y con soporte como para poder darle un contenido a una eh, propuesta normativa reglamentaria. Bueno, quedo a disposición después por si desean hacer alguna pregunta y muchas gracias. La importancia de utilizar las palabras correctas, ¿no? Para poner sobre la mesa las controversias que genera la ley, nada mejor que la claridad del doctor a la que nos tiene acostumbrados. Ahora le vamos a dar la palabra, mejor dicho, a Noelia Grande. Noelia es abogada, es candidata a doctora por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca de España y también es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella, tiene una extraordinaria trayectoria como conferencista y participó en diversas publicaciones sobre derecho procesal y derecho procesal laboral. Noelia, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Noelia, gracias a todos, gracias a la asociación por organizar estos encuentros que nos ayudan a todos a pensar, a repensar y a enriquecernos sobre todo en estos cambios tan radicales que estamos teniendo en nuestra materia. Decía el doctor que nos encontramos frente a una ley que, bueno, es la reforma más importante que hemos tenido en las últimas décadas, una ley que reforma varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras leyes, y algunas de estas modificaciones, a priori, habría que hacer un análisis más profundo, pero algunos parecerían que chocan, ¿no?, con algunos principios imperantes o principios que nosotros estamos acostumbrados o que estudiamos en nuestra materia, ¿no?, en derecho laboral. En base a las reformas o las distintas reformas que hace, hay varios temas, como también mencionaba el doctor Carcavalo, que generan incertidumbres, inquietudes, y uno de ellos, ¿no?, el que creo que nos quita el sueño a varios de todos nosotros, es el tema de la aplicación temporal de la ley. Tenemos distintas situaciones, o hay distintas situaciones a analizar, algunas de las cuales ya lo hizo el doctor Carcavalo, pero cuando pensamos en este tema, o la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cuál es la regla, no? ¿Cuál es la regla para interpretar la vigencia temporal de las leyes? Tenemos el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que replica con algunas modificaciones el antiguo artículo 3, tenemos también el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero la verdad que también que son artículos que generan distintas interpretaciones, distintas opiniones, no ahora, sino también desde hace bastante tiempo y aún entre los civilistas, ¿no?, que ya han discutido este tema, como consecuencia, por ejemplo, de la sanción del Código Civil y Comercial unificado, ¿no?, que también trajo muchos debates. Entonces, yo me voy a enfocar brevemente en algunas interpretaciones jurisprudenciales que se fueron dando respecto de la aplicación de la ley y un poco analizar los tipos de sentencias que existen y a qué nos referimos o qué conllevan cada uno de estos tipos de sentencias. La Corte Suprema se expidió respecto de este tema cuando dicta el fallo Expósito Dardo con provincia RT en el año 2016. La Corte en este fallo se cita a sí misma, ¿no? Menciona que en un caso anterior, que era Luca de Oz, remitieron a los fundamentos de ese momento del dictamen de la procuradora, que había hecho hincapié en que en el decreto, que era el decreto 1278 del 2000, que se discutía la aplicación o no, no estaba vigente, ¿no?, dice, al momento de ocurridos los hechos que dieron motivo al reclamo, ¿no? Y continuó, sigue diciendo la Corte, que tiene dicho que el fallo judicial, que las sentencias judiciales que imponen el pago de una indemnización, obviamente porque estábamos hablando de un accidente de trabajo, en este caso un infortunio laboral, solamente declara la existencia, solamente la sentencia declara la existencia del derecho que lo funda, ¿no?, que es obviamente anterior al pronunciamiento.
Y es por eso entonces entiende que la compensación económica se tiene que determinar conforme la ley vigente cuando ese derecho se concreta, ¿no? Y dice la Corte, el Lucas de Oz, que repite en Expósito, que de sostener lo contrario, dice, si opinamos o decimos lo contrario, estaríamos hablando o estaríamos aplicando retroactivamente la ley a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se produjeron con anterioridad. De la consolidación del daño al momento en que, vamos a ver, en los casos de despidos, se extinguió el vínculo. Hay también unos cuadernos de doctrina que están publicados, que estudia y analiza los antecedentes de la Suprema Corte de Buenos Aires sobre la aplicación de, en ese momento se discutía, digamos, la consecuencia del Código Civil y Comercial Unificado, y hay un fallo en estos cuadernillos vinculados con, hay un fallo vinculado con nuestra materia, era en el marco de un reclamo por una indemnización por despido, donde se planteaba la solidaridad prevista en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y esta norma había sido modificada con posterioridad al despido, por lo que uno de los puntos en debate era, bueno, ¿cuál era el texto aplicable, ¿no? Cuando tuvieran que dictar sentencia. Y la Corte, por mayoría, entendió que había que aplicar el texto que estaba vigente, es decir, sin la reforma, sino el que estaba vigente al momento que se había finalizado el vínculo. Entonces, me parece interesante poder profundizar algunos conceptos que nos pueden ayudar o nos pueden servir para poder repeler o intentar repeler la aplicación de la retroactividad en los procesos en trámite, ¿no? O en situaciones donde ya se configuró el despido. Hay un fallo reciente de la Sala Segunda de la Justicia Nacional, Cordín y Juncos, con Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que es un despido, donde brevemente, cuando se tiene que referir a la aplicación de la ley, dice, bueno, que como la sentencia que se dicta es declarativa y no constitutiva de derechos, bueno, se tiene que aplicar la normativa vigente al tiempo que sucedieron los hechos, ¿no? Los hechos que estaban sometidos al análisis, al juzgamiento. Y entonces, cuando hablamos de tipos de sentencias que existen, siguiendo a los doctrinarios procesalistas, y más allá de alguna opinión respecto al nombre o que pueda haber en contrario, decimos que según el objetivo que tenemos, las sentencias pueden ser declarativas, pueden ser constitutivas o pueden ser de condena. Y esto obviamente está vinculado con las pretensiones que tuvieron las partes en sus escritos constitutivos. Por eso también vamos a ver que se clasifican o que los autores procesalistas clasifican a las pretensiones como declarativas, constitutivas o de condena. ¿Cuándo una sentencia va a ser declarativa? Bueno, vamos a ver que en realidad van a decir, bueno, todas las sentencias son declarativas porque los jueces expiden o tienen que manifestar o tienen que declarar cuál es el marco. Bueno, me parece que la doctora está con algún problema de conexión. Sí, Bueno, cuando... Sí. se cortaron unos 2 minutitos más o menos de la ponencia. Ah, perdón. Si querés Bueno, retomar un digo, poquitito para atrás porque quedaste congelada. perdón. Estábamos hablando de los tipos de sentencia. Les decía, bueno, las sentencias declarativas son aquellas que agotan su contenido con la mera declaración, no agregan nada más. Y los típicos ejemplos son, bueno, se persigue la nulidad de un contrato, necesito establecer el alcance de una cláusula contractual. Bueno, cuando el juez o los jueces dictan sentencia, es una sentencia declarativa. Ahora, cuando hablamos de sentencias constitutivas, acá se suma algo más a la declaración del derecho y la norma aplicable. En este tipo de sentencias se persigue la formación, la modificación o la extinción de un estado jurídico, es decir, crea un estado jurídico nuevo.
haciendo cesar el existente, modificándolo o extinguiéndolo por otro, ¿no? Según palabras de Couture. Y los típicos ejemplos que encontramos de este tipo de sentencias están vinculados con una materia que no es la nuestra, sino con la materia o el fuero de familia. Divorcio, cambio un estado civil, casado a divorciado, filiación, emplaza el estado de hijo a una persona que no lo era. Y la última clasificación que hace la doctrina de las se dice, bueno, las sentencias también pueden ser de condena, es decir, son declarativas y de condena, acá lo que le sumamos es algo más, también a la declaración del derecho, pero está vinculado con el cumplimiento de una prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer, ¿no? Ejemplo, el pago de una suma de dinero, en el caso de un desalojo sería un ejemplo de una obligación de hacer, ¿no? Condenar a la desocupación. Entonces, las sentencias que se encuentran en curso actualmente, y en base a lo que vimos recién de las charlas de Expósito y de la distinta clasificación de las sentencias, no estamos hablando de sentencias declarativas o declarativas y de condenas. ¿Y por qué no, si seguimos la postura de que no son constitutivas? Bueno, porque como veníamos diciendo, o podríamos aseverar que una postura y con fundamento, por lo que venimos diciendo, bueno, la ley no tendría que aplicarse retroactivamente, ¿no? Porque además el artículo de condiciones, el expediente Alves con Bernardi, ¿no? Cuando dicta sentencia, y esto está vinculado con lo que comentaba también el doctor Carcavalo, dicta sentencia, ¿no? En un caso donde la parte actora reclamaba las indemnizaciones previstas en la 24013 y las del artículo 80, cuando, bueno, claramente el despido había había sido con anterioridad al 9 de julio del 2024, ¿no? Y resuelve la aplicación inmediata de la ley de bases, entendiendo primero lo que mencionaba el doctor hace un rato, que la ley 24013 y la 25345 eran de naturaleza punitoria, sancionatoria, y haciendo alusión al objeto que tuvieron esas leyes, entiende, y acá esto lo subrayo porque en el fallo dice que entiende que no se tienen que aplicar los principios contemplados en la ley de contrato de trabajo. Son dos renglones que me llaman la atención, ¿no? Que en una sentencia laboral digan que no se aplican los principios contemplados en la ley de contrato de trabajo, pero además dice que la sentencia es constitutiva y no declarativa, ¿no? Y hace referencia, bueno, a la presunción de inocencia. Entonces, bueno, acá podríamos decir, en base a lo que estuvimos charlando, bueno, que en realidad debería ser una sentencia declarativa y no constitutiva como para poder controvertir los fundamentos de este fallo. Tiempo después, la Sala Primera de Rafaela también dictó una sentencia en los autos Romero con Cauda, también cobro de pesos, donde se reclamaban distintos rubros laborales. Y ahí también resuelven, en este fallo de Rafaela, resuelven que la aplicación de la ley de bases, o sea, la aplican de forma inmediata en este proceso judicial, un poco utilizando los fundamentos del fallo de Misiones. En el fallo de Corrientes, que es Correa Bayer con Gallo Julián, bueno, acá, como también mencionaba hace un ratito el doctor, entiende que las indemnizaciones previstas en la 24013 son justamente eso, indemnizaciones agravadas y no sanciones, y entonces entienden que no corresponde la aplicación inmediata de la ley. Y además aclaran o profundizan que, bueno, cuando uno tiene que analizar o tiene que interpretar una norma, cualquier tipo de norma, la primera fuente a analizar es la letra de la ley, ¿no? Y que, como también mencionaba recién el doctor Carcavalo, las leyes, la 24013, la 25323 y la 25345, utilizan la palabra indemnización o hablan en plural, ¿no? Indemnizaciones. Más allá de que la claridad, digamos que la propia norma, la propia ley dice que son indemnizaciones,
Bueno, el fallo de Misiones y el de Rafaela aplican estos principios vigentes en materia penal, donde uno podría también analizar o pensar si los principios del derecho penal pueden ser traspolados al derecho laboral, porque la realidad es que estos principios en el fuero laboral tienen una justificación que es proteger al más débil en esa situación oblicua donde hay una persona acusada o procesada contra todo el Estado. Entonces, los principios que rigen tienden a proteger al desigual, al más débil en esa relación. Al traspolarlo a nuestro fuero, se está protegiendo no al más débil de la relación laboral, sino al, entre comillas, al más fuerte, ¿no? Entonces también me queda a pensar si pueden traspolarse de esa forma es el principio de inocencia o el principio de la ley más benigna. Bueno, ahora, respecto de los contratos vigentes en curso de ejecución, la cuestión es más compleja porque tiene otras aristas. Sabemos que hay algunos autores, algunas autoras que van a decir, bueno, más allá de que el vínculo no se extinguió, el derecho laboral o en el derecho laboral rige un orden público relativo, ¿no? Donde hay que proteger las condiciones más beneficiosas adquiridas por los trabajadores, es decir, una nueva ley no podría desmejorar los derechos que ya forman parte de los contratos individuales de trabajo, ¿no? Salvo que se trate de mejoras. Aunque, si seguimos con la lógica de Expósito, bueno, deberían ser aplicables la norma, la ley de bases, al momento de la extinción. Por eso les decía, bueno, que ahí es cuestión de analizarlo, interpretar, repreguntarlo. Vinculado también con este punto, muchos autores, muchos doctrinarios, muchos laboralistas que hablan o que tratan de analizar esta ley, van a decir, bueno, que tiene un tinte regresivo, ¿no? Vinculado con el principio de progresividad, que para gran parte de la doctrina se introduce a partir del artículo 1994 a través de la aplicación directa de los tratados internacionales, como la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero hay otros autores, como Cornaglia, por ejemplo, que entiende que este principio se encuentra consagrado directamente en la Constitución, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque lo que dice Cornaglia es que, bueno, más allá de la letra de la norma, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que quiso decir el legislador, la intención del legislador, qué es lo que tuvo en miras. Y para ello cita a uno de los convencionales, que es el convencional Lavalle, que a su vez el convencional Lavalle cita a un procesalista italiano, Calamandrei, que, explicando o analizando el artículo 14 bis, habla o dice que un gobierno que quiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino de que se irá para adelante, ¿no? Y en esta oración entiende Cornaglia que podemos ver la base del principio de progresividad, que básicamente, y con esto ya termino, implica la prohibición de adoptar normas regresivas, tanto desde el punto de vista político como jurídico, que perjudique, ¿no?, el goce de beneficios o de derechos ya consagrados para los trabajadores. Pero bueno, la realidad es que es un tema, todavía no tenemos la reglamentación de la ley, por lo que se van a ir planteando nuevos desafíos, nuevas preguntas, que van a ir siendo tratados, analizados, bueno, por la jurisprudencia y por la doctrina. Así que, bien, bueno, muchas gracias. Ya creo que cumplí con el tiempo. ¿No, Noelia? ¿Cumplí? Noelia, muchísimas gracias por la extraordinaria sujeción al tiempo. Bueno, ¿no? Lo importante de la rigurosidad en el análisis de las interpretaciones que has hecho, sin duda es de una utilidad invaluable para los tiempos que vienen. Por último, va a cerrar la mesa el doctor Juan Formaro. El doctor es abogado por la UBA, y abogado, sí, por la Universidad de Buenos Aires y profesor también de Derecho de Trabajo en la Universidad
Universidad de Buenos Aires, es doctorado por la Universidad Nacional de La Plata en Ciencias Jurídicas. Se desenvuelve como director en la Comisión de Derecho Laboral de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, director del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Isidro, es jurado académico de los consejos de la magistratura de diversas provincias, es experto en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y es autor de diversos libros de la especialidad. Bueno, Juan, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la asociación por habernos cursado esta invitación. Es un honor para mí y bueno, el agradecimiento a la asociación y a la figura de su presidente, el doctor Guisado, y especialmente también el agradecimiento a los colegas, al doctor Carcavalo y a la doctora Grande por permitirme compartir este panel virtual con ellos. Yo lo que voy a hacer es un breve raconto. Te pido, Noelia, que seas rigurosa también con el tiempo y me avises cuando me queden 5 minutos, porque estos son aspectos que resultan por demás conocidos para todos nosotros. Aquí tenemos que manejar nociones de derecho transitorio, de derecho intertemporal, conflicto de la ley en el tiempo, como se ha llamado esta parcela del derecho, que más allá de lo conocido, también es un aspecto, una noción un poco difícil de aprender en la concreción con los casos concretos que se nos pueden presentar. Entonces, a mí me parece interesante realizar un paneo general del tema, del contenido general de la regulación que va a regir esto, y luego pasar revista de algunas particularidades en orden a los conflictos que se están presentando en relación a la reforma laboral en el capítulo que hace a la ley de bases. Nosotros sabemos que, como decía el doctor Carcavalo, el legislador en la ley de bases ha decidido remitirse a la Directriz General de Derecho Transitorio, porque a diferencia de lo que ha acontecido, por ejemplo, en la 25877, no ha dictado normas de derecho transitorio específicas para regular esa transición. De continuo ocurre la sucesión normativa, en el continuo del suceder de una sociedad existen leyes que se suceden, mientras existen relaciones y situaciones jurídicas que se encuentran en curso, y entonces el legislador puede dejar la situación en la regulación general, que en nuestro caso es la del artículo 7 del Código Civil y Comercial, o dictar normativa específica de derecho transitorio para regular el supuesto. El legislador de la ley de bases ha decidido estar a la regulación general, que es la que se asienta en el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Y ello nos tenemos que atener en el análisis de esta parcela. Ustedes saben que en la redacción originaria del Código Civil, la ley 340, Vélez Sarsfield había decidido regular el tema del derecho transitorio, haciendo pie en la diferenciación entre derechos adquiridos y derechos en expectativa. Esa disquisición, esa distinción se evidenció dificultosa a efectos de regular los conflictos que se podían presentar cuando distintas leyes se sucedían en el tiempo. Y entonces, siguiendo las enseñanzas del profesor francés Paul Rouvier, que citaba el doctor Carcavalo, Guillermo Borda llevó una ponencia oficial al Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, que fue aquel que dio lugar posteriormente a la reforma por medio del decreto ley 17711, y allí se postuló modificar el tratamiento del derecho transitorio, quitando la cuestión de esa distinción entre derechos en expectativa y derechos adquiridos, y tomando la noción de las situaciones o relaciones jurídicas y las fases en que se pueden encontrar esas situaciones o relaciones jurídicas. El mérito de Paul Rouvier fue llevar el tratamiento del tema a estos conceptos: situación o relación jurídica y las distintas fases, que son esencialmente la constitución de la relación jurídica, las consecuencias de la relación jurídica y la extinción de la relación jurídica. Como nosotros sabemos, la situación jurídica es la organizada por la ley, de carácter permanente, igual para todos. Por ejemplo, los derechos reales o de familia. La relación jurídica es la organizada por la voluntad de las partes y el ejemplo paradigmático es la relación contractual. La diferenciación, de todos modos, no tiene efectos prácticos, porque el Código Civil y Comercial, del mismo modo que el Código Civil, luego de la Ley 17711, da un mismo sistema de derecho transitorio para las relaciones jurídicas y para las situaciones jurídicas. Lo cierto entonces es que la doctrina de Rouvier, como decía hace unos instantes, distingue
os manda a distinguir entre las fases en las cuales se encuentran esas relaciones y situaciones jurídicas en curso. Y Paul-Rouvier distingue entre fases estáticas y fases dinámicas. La fase dinámica para Paul-Rouvier es la fase de la constitución y de la extinción de la relación jurídica, y la estática es la de la producción de los efectos. Nosotros podríamos pensar a la inversa, porque la lógica nos podría llevar a utilizar las palabras de Rouvier en sentido inverso, pero lo cierto es que aquello que hay que atender es que, simplificando mucho el esquema del derecho transitorio, la creación o la constitución de la relación jurídica se rige por la ley vigente al momento de la constitución, que la extinción de la relación jurídica o de la situación jurídica se rige por la ley vigente en el momento en que sucede esa extinción de la relación jurídica, y que las consecuencias de aquellas relaciones jurídicas que se encuentran infieri, sí, que se encuentran desenvolviéndose, van a ser atrapadas de acuerdo al momento en que se produzca el hecho relevante para esa consecuencia de la relación jurídica. Y entonces la ley lo que hace es establecer un principio general, que es el principio de la aplicación inmediata de las normas. De hecho, el artículo 7 comienza diciendo: las leyes se aplican a las relaciones, a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En el texto anterior decía aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, porque es evidente que a las nuevas relaciones o situaciones jurídicas se le aplica la nueva ley. Entonces lo que el legislador dice es: aun cuando se trate de una relación jurídica constituida con anterioridad, la nueva ley se aplica en la medida en que se esté atrapando consecuencias de esa relación o situación jurídica creada con anterioridad. Dice: no tiene efecto retroactivo, salvo que el legislador explícitamente así lo disponga. Es decir, que en el derecho privado, en el derecho común, el legislador puede disponer el efecto retroactivo de la ley, efecto retroactivo que no puede violar garantías constitucionales. Y si bien esto es de toda evidencia, y no existen dudas, porque ninguna ley podría violar garantías constitucionales, porque si el Código Civil y Comercial dijera la ley puede violar garantías constitucionales, el Código Civil y Comercial sería inconstitucional. Lo cierto es que esto se introdujo porque así lo pensó el profesor Alfredo Orgaz en ese mismo tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, porque dijo que la ley tenía que cumplir además una función docente. Y entonces que era importante que el legislador puntualizara, aún en el derecho común, que esa retroactividad que puede disponer tiene el límite de la afectación de los derechos y garantías constitucionales. Y en el último párrafo del Código Civil y Comercial, y esto sí fue la idea de Guillermo Borda, que no obtuvo mayoría en el tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, pero como ustedes saben, Guillermo Borda tuvo una posición capital para imponer esa reforma, y entonces sí se tomó esa posición, que luego estuvo en el artículo 3 y que hoy está en el artículo 7, que es la aplicación, el mantenimiento de la normativa que juega de manera subsidiaria en los contratos. ¿Para qué? Para receptar aquello que fue voluntad de las partes. Ustedes saben que las normas supletorias son aquellas normas que se van a aplicar cuando opera el silencio de las partes contratantes en los contratos. Es decir, en un contrato es innecesario que las partes estipulen absolutamente todo, porque cuando deciden no estipular algo, se apoyan en la ley, como decía el profesor Mosé Iturraspe en el cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, que de alguna manera interpretó aquello que se resolvió en el Congreso anterior. Dijo: los hombres que profesamos el derecho de los contratos aconsejamos habitualmente que cuando se confecciona un contrato típico no se repitan todas aquellas disposiciones supletorias que el legislador ha puesto. O sea, que la autonomía de la voluntad, el respeto de la voluntad auténtica de las partes, exige que las normas supletorias sean consideradas como partes integrantes del contrato. Y esto es relevante a la hora de analizar algo que tocaba Noelia, y que es las características propias del contrato de trabajo y cómo opera la normativa que estaba vigente en el momento de efectuarse la contratación. Aspectos sobre lo que el profesor Guisado ha escrito un artículo de mucha valía y sobre lo que yo voy a volver. Lo cierto entonces, analizando o dejado ese planteo general del tema, es que en mi humilde posición es innecesaria una reglamentación
del Poder Ejecutivo y hasta la reglamentación del Poder Ejecutivo podría ser violatoria de la legislación porque el principio que hay que aplicar es el principio del derecho común dispuesto por el legislador ordinario a la hora de regular la sucesión normativa, es decir, las reglas propias del artículo 7 del Código Civil y Comercial, que es un tema escabroso, que es un tema muchas veces difícil de aprender, pero con el que hay que operar en relación a la casuística. De hecho, el legislador, del mismo modo que ocurrió con el Código Civil y Comercial, que modificó muchísimo más que lo que está modificando la Ley de Bases, porque implicó una mutación capital en todo el derecho privado, reemplazando el Código Civil y el Código Comercial, e imponiendo el Código Civil y Comercial. Aida Kemelmacher de Carlucci, en esa tan linda polémica jurídica con el profesor Julio César Rivera, dijo: nosotros no hemos decidido apartarnos de otras situaciones del derecho extranjero y no consignar un catálogo de derecho transitorio, sino dejar la cuestión reservada a la interpretación de los abogados, a la interpretación de los jueces, a mérito de estas reglas generales que hoy están en el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Yo voy a dar algunas pautas en orden a la reforma de la Ley de Bases y luego voy a decir algunas palabras en relación a este tema de los agravamientos indemnizatorios o de las multas, de su naturaleza y de la aplicación retroactiva o no de la legislación y de qué legislación de derecho transitorio para tratar este tema. Bueno, haciendo algún mero raconto a título ejemplificativo sin querer agotar la cuestión, por ejemplo, la nueva redacción del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es intrascendente porque es sabido que el derecho del trabajo no regula las relaciones contractuales regidas por el Código Civil y Comercial, es decir, los contratos comerciales regulados por el Código Civil y Comercial no son contratos de trabajo de la Ley de Contrato de Trabajo, pero por fuera de eso, la aplicación de ese precepto hace a la constitución de la relación jurídica, entonces no se va a aplicar a que esas contrataciones que fueron celebradas con anterioridad al 9 de julio del 2024, que es la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Bases. La limitación efectuada al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que podría llevarnos a pensar que al tratarse de una norma de naturaleza procesal se aplica de manera inmediata aún a las contrataciones anteriores, también nos llevan a abrevar en el pensamiento de Paul Rouvier. Paul Rouvier distinguió entre las leyes relativas a la prueba, las vinculadas a la administración de la prueba, es decir, cómo se rinde la prueba, que se aplican de manera inmediata, y las que se vinculan directamente al derecho de fondo, como son aquellas que hacen a las presunciones legales. En este segundo grupo, aquellas que hacen a las presunciones legales, no se aplica esa regla de la aplicación inmediata porque hacen a la constitución de la relación jurídica. En relación, por ejemplo, a la ampliación del periodo de prueba, considero yo, desde mi humilde posición, que se aplica la ley vigente al momento de la contratación porque hace, nuevamente aquí estamos, en el terreno de la constitución, de las pautas centrales que hacen a la constitución de la relación jurídica laboral. Con respecto a la modificación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que introduce un nuevo hecho que de acuerdo a la ley se califica como dando lugar a un despido justificado, considero que únicamente se va a poder aplicar ese artículo 242 en la nueva redacción a los hechos ocurridos, no a los despidos, a los hechos ocurridos con posterioridad al 9 de julio del año 2024, porque antes la ley no le había dado la catalogación objetiva como hechos injuriosos que permitan romper a mérito de esa catalogación objetiva el contrato de trabajo. Sí, el juez podrá considerarlo injurioso a mérito de la redacción del artículo 242 en su redacción anterior, aun cuando se trate de hechos acaecidos con anterioridad, ¿sí? En relación a la ley 24013 y la 25323, considero yo que estamos obligados a atender a los recaudos impuestos para los créditos reconocidos para que aquellas indemnizaciones agravadas, yo así considero que debemos denominarlas, y porque eso son, para que aquellas se devenguen. Y que es intrascendente tener en cuenta el momento de inicio de la demanda o el momento de resolver la controversia. De hecho, esto ya fue también tratado, ustedes recordarán, fue una de las cuestiones que dio lugar a esa tan rica polémica entre Aida Kemelmacher y Julio César Rivera, ese pseudo plenario de Trelew, donde en la Cámara de Trelew se pretendió aplicar el nuevo Código Civil y Comercial
para aquellas sentencias que venían de primera instancia con la aplicación del Código Civil y Comercial y del Código Civil cuando vinieran con el Código Civil, y Aida Kemmelmacher muy sucintamente explicó que era independiente de la aplicación de la ley el momento de sentenciar la causa o el momento del inicio de la demanda, porque hay que atender al hecho jurídico que da nacimiento al derecho. En efecto, si nosotros, siguiendo la catalogación que hace de los hechos jurídicos, por ejemplo, Compañucci de caso, Compañucci explica que hay una causalidad jurídica entre el factum que se integra con uno o varios hechos y da el resultado previsto en la legislación. Dicho eso, una pequeña apostilla en relación al tema de las cláusulas normativas a los contratos. Yo considero que no podemos sostener. Hay otros principios que podemos aplicar, podemos analizar constitucionalmente la ley a mérito de si existe violación o no de los derechos y garantías constitucionales, de los principios constitucionales, del principio de progresividad y otra serie de cuestiones de índole constitucional, pero lo cierto es que no rige siempre la ley vigente al momento de la contratación, porque la ley no se incorpora al contrato como una convención particular que celebran las partes. Sobre esto existe muchísima doctrina. Simplemente me permito citar al profesor Vázquez Vialar cuando él decía que el problema de fondo reside en el distinto carácter que tienen las normas que rigen la relación laboral, donde se distingue entre las directamente operativas, las pactadas por las partes, de aquellas otras que establecen un marco de referencia, un mínimo que constituye el llamado orden público laboral. Es decir, no está en la vocación de las partes, por más que a mí me pueda parecer más tuitivo, quedar para siempre sujeto a la norma que opera de manera subsidiaria como un mínimo, sino lo que hace el orden público es fijar un piso mínimo a partir del cual las partes no pueden horadar. Pero que ello no quiere decir que el día de mañana el legislador decida modificar esa ley que va a atrapar a las consecuencias o a la extinción de la relación jurídica si ese hecho jurídico efectivamente no acaeció. Y cierro, para cumplir con el tiempo, con muy pocas palabras en relación a las indemnizaciones agravadas. Nuevamente el Código Civil y Comercial, nuevamente el derecho positivo, artículo 2 del Código Civil y Comercial, que da las pautas de la hermenéutica jurídica y la interpretación, las palabras de la ley, indemnizaciones, las finalidades, la coherencia con todo el ordenamiento, la existencia de una ley, la 25.212, que establece puniciones específicas y en consecuencia considerar que en los dos ámbitos hay puniciones implicaría sí violar el principio del derecho penal, el non bis in idem, que el derecho del trabajo tutela al trabajador y que toda esa doctrina de la Corte que se pretende aplicar, que se creó para aplicar en el derecho tributario, la Corte la aplicó para, en materia de sanciones del derecho tributario, hacer aplicación con base en el derecho internacional de los derechos humanos para tutelar a los que habían incurrido en un delito. Es decir, que justamente aquí se pretende aplicar estos principios para horadar derechos de los trabajadores afincados en garantías constitucionales y en una prioritaria defensa de aquellos derechos de acuerdo a la directriz constitucional. Pero lo cierto es que más allá de todo eso, la cuestión ya fue implícitamente resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace muy pocos días, el 13 de agosto del 24, cuando la Corte falla Domínguez contra Muresco. Cuando la Corte falla Domínguez contra Muresco, declara la inconstitucionalidad del 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y es un fallo que dicta con posterioridad al 9 de julio del año 2015. Del 2024. Si la Corte hubiera considerado que son normas de derecho penal, tendría que haber aplicado la regla del artículo 2, que además tiene otras consideraciones. Pero lo cierto es que la Corte dijo, considerando primero, que la Cámara había mantenido el pago de la multa vigente al momento de los hechos. O sea, la Corte destaca que esta era la norma que regía al momento de los hechos. Y que además, dice la Corte, en el mismo fallo, que la propia norma, en este caso la 25.345, destacaba que la imposición de una sanción combinatoria, como se la denominaba en ese caso, distinto de la 24.03 y la 25.323, no enerva la aplicación de las penas que procedieran en las hipótesis que hubiese quedado configurado un delito del derecho penal. Es decir, frente a un supuesto
que es más debatible aún en cuanto a su naturaleza, la Corte no vacila, del mismo modo que no vaciló el legislador al sancionar esa norma, en distinguir que acá estamos en cuestiones de derecho privado. ¿Sí? En todo caso, multas del derecho civil y no del derecho penal. Pero lo cierto es que la Corte, en este mismo fallo, dice, máxime cuando el incumplimiento oportuno de las obligaciones, considerando octavo, aquí involucradas ya tiene otras sanciones previstas en el régimen legal impositivo, así como en el penal. La Corte nuevamente escinde entre las dos esferas y concluye en el considerando noveno con otra manda interpretativa muy fuerte. Dice que sin embargo, y dado que la censura formulada a la norma, porque allí se cuestionaba el quantum excesivo de la sanción del 132 bis, dice que la censura de la norma en ciernes no podía implicar la impunidad de la disvaliosa conducta de la empleadora respecto de su dependiente, corresponde que se ajuste el importe de la sanción recurriendo a la prudencia judicial. Si la Corte además deja de resalto y pone de resalto explícitamente que este tipo de inconductas no pueden quedar sin sanción si se las considerase sanciones. Yo considero que son indemnizaciones agravadas tarifadas, como muy bien explicaba el doctor Carcavallo. Y entonces cierro, citando a alguien a quien citó Noelia, que era el profesor Piero Calamandrei, que en una obra que tituló Proceso y Democracia, dijo, el derecho como el sol declina allí pero retorna más allá. Y yo considero que el derecho del trabajo es una estrella muy fulgurante y que los espasmos legales que desconocen la lógica del derecho del trabajo no pueden opacar su estrella. Y ese es el cometido que tenemos nosotros los laboralistas, de poner de resalto toda esa historia, todo ese entramado de principios y normativo que llenan al derecho del trabajo para ordenar en la aplicación, para ordenar en la interpretación, como bien hicieron el doctor Carcavallo y la doctora Grande, y como bien procura la Asociación Argentina al instar a estas actividades. Les agradezco mucho los minutos y pido perdón por haberme pasado por un poquito. Bueno, nos tiene acostumbrados el doctor Formaro dándonos herramientas para pensar y repensar y seguir problematizando esta nueva ley bases. Aprovecho estos minutitos de cierre para agradecer el honor de poder moderar tan distinguida mesa. La verdad que creo que pocos ponentes hubiesen sido mejores que ustedes tres para arrancar con esta primera actividad. Y como considero que el conocimiento es una construcción colectiva, vamos a abrir una ronda de preguntas que ya inauguró el doctor Carlos Arona. No sé si el doctor prefiere abrir el micrófono y hacerla a viva voz, o si prefiere que la lea. Bueno, la leo y cualquier cosa, doctor, le pido que me interrumpa sin ningún problema. La pregunta es para el doctor Carcavallo. Es sobre la supresión del preaviso. Dice que en el periodo de prueba. Dice que si bien figura mencionado en el artículo 92 bis, no veo que se haya derogado por el artículo 231, donde sí figura. Sí, el preaviso en periodo de prueba, ¿no? Estamos hablando. Por eso. A ver, el 231, permítanme un segundo que lo voy a repasar. Es decir, yo considero que la integralidad que se le dio al nuevo artículo 92 bis, definiendo como ocurrió en anteriores modificaciones que sufrió el periodo de prueba, no está mencionado ahí. No hay una derogación expresa, es decir, perdón, hay una implícita derogación. Yo no veo una norma, comparto que no señale que se deroga expresamente con especial referencia al artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo, pero no lo veo entre las condiciones. Si no estarían conviviendo el artículo 92 bis de la ley anterior con el actual. Yo lo remarco por las dudas. Levanto el punto por eso, porque no lo veo. Yo lo considero que el legislador no ha querido preavisar la terminación no ha exigido el preaviso para la terminación del periodo de prueba en curso. No sé, el Muchas doctor gracias Arona. por la respuesta. El doctor dice que no tiene micrófono, así que doctor Arona, si tiene alguna repregunta y quiere hacerla por el chat, yo se la hago a voz al doctor.
Por otro lado, ¿alguien tiene alguna pregunta más para los ponentes? Bueno, en el caso de que no haya preguntas, desde mi lado yo ya les agradezco el tiempo compartido, les agradezco de nuevo a la asociación por este espacio de conocimiento y les agradezco a los ponentes por tan brillantes exposiciones. Desde ya quedamos a disposición para lo que se pueda necesitar en el futuro. Que tengan buenas noches. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias.